Buenos días, mi nombre es Zara Maurel Mena y a continuación voy a exponer mi defensa virtual del trabajo de fin de máster que he denominado Aprendemos juntos en espacios separados. Este TFM está basado en una temática que es en la metodología activa Aprendizaje basado en proyectos, mediado por las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación. Como pueden ver, me gustaría comenzar nombrando a Vergara Ramírez y Pérez Gómez 2015, que consideran que utilizar el ABP tiene sentido en la medida en que como docente buscas definir la enseñanza desde un marco distinto al de la enseñanza tradicional. Recordemos que este trabajo nace de la detección de una necesidad que se ha producido en un momento determinado y se plantea una hipotética intervención. Como pueden observar, si le apretan a leer más, siempre van a obtener más información de lo que acabo de comentar en el momento. Seguimos con la presentación. Este trabajo se compone de un gran índice de 9 puntos: introducción, justificación, objetivos, marco teórico, discusión del tema, conclusiones, limitaciones, líneas futuras de trabajo y referencias bibliográficas. Empezando por la introducción, como ya sabemos, desde hace décadas la sociedad actual se ha visto influenciada por la presencia de las nuevas tecnologías, a través de las cuales se pretende evolucionar y mejorar todos los aspectos que tengan la necesidad de hacerlo, entre ellos el ámbito educativo. La justificación de mi TFM nace en marzo del 2019 a causa de una pandemia mundial denominada COVID-19, en la que se detecta un estado de confinamiento domiciliario. ¿Y qué ocurre? Pues que en ese momento se cierran todos los centros educativos del país. Del país se van cerrando, primero comienzan por unas comunidades autónomas y luego por otras, se cierran los centros educativos, de forma que los docentes y los alumnos tienen que volver a sus casas y tienen que continuar el modelo educativo presentado para ese curso escolar de una forma diferente. En este sentido es cuando la hipótesis planteada se basa en una modalidad totalmente e-learning, puesto que no se disponen de ningún tipo de material impreso, simplemente dispositivos digitales que disponga el propio alumnado en sus casas. A través de este TFM me he planteado unos objetivos generales y unos específicos. Entre los generales destacar, por un lado, que el alumno utilice de forma adecuada sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías y por el otro, que el alumnado se implique más en su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en esta nueva metodología el alumno adquiere un proceso más activo en su aprendizaje, de mayor protagonismo que en una escuela presencial o una escuela tradicional. Como objetivos específicos, me planteo los siguientes: reflexionar sobre la metodología ABP con TIC en una modalidad online dirigida a primaria, específicamente a sexto de primaria. Revisar la literatura existente en relación al ABP en ambas modalidades. Analizar el beneficio que comporta el cambio de roles propios de esta metodología activa. Comparar las ventajas e inconvenientes de una metodología ABP con TIC y sin TIC. Revisar el contenido del currículo oficial de la etapa educativa de mi comunidad autónoma. Reflexionar sobre posibles mejoras en el ABP con TIC revisando diversos estudios de caso. Identificar proyectos educativos que ya se hayan realizado. El siguiente punto es el marco teórico, que quisiera comenzar diciendo, como afirma Ballena de los Ríos y Pérez Navío 2020, que una de las diferencias más aceptadas de esta metodología es que es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real, más allá del aula de clase. Como pueden observar, si le dan al play, podrán acceder a un vídeo de YouTube que explica un poquito más lo que es la metodología ABP. Otra definición interesante de ABP es la recogida por Martí et al. 2010, que defiende que el aprendizaje está orientado a la acción y con ello al desarrollo de las competencias clave. Es decir, que a través de esta metodología se pretende enseñar al alumnado a saber hacer, a ser competente en algo, teniendo en cuenta que se trata de una modalidad e-learning, pero siempre va a girar en torno a ese fondo de la cuestión. Pero además de obtener los resultados académicos, hay estudios que exponen que a través de este tipo de metodología, como es el ABP, se adquieren otra serie de aptitudes. Si le damos a leer más, obtendremos más información extensa al respecto.
Siguiendo el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado 2015, establece que hay una diferencia en esta metodología, que tiene que ver con el conocimiento, con el papel del estudiante, con el papel del docente, lo que va a influenciar en el proceso de aprendizaje. Una vez hablado de la ABP como metodología activa, es el momento de incluir las tecnologías de la información y de la comunicación, puesto que necesitamos un medio de acceso para el alumnado que permita llevar a cabo ese proceso de aprendizaje. Entonces, en primer lugar, quisiera destacar las ventajas, según Fernández y sin fecha, de la introducción de las nuevas tecnologías, como es la motivación, el interés, la interactividad, la cooperación o la autonomía y la comunicación que se produce entre alumnado y el profesorado. Y el resultado de la unión de esta metodología activa ABP y las nuevas tecnologías es mi trabajo de fin de máster, titulado Aprendemos juntos en espacios separados. ¿Por qué? Porque una vez que se nombran de forma específica los beneficios de esta metodología activa, se complementa con el medio de comunicación accesible, como son las TIC. Actualmente los niños son autodidactas al contar con la posibilidad de acceder a la información de una forma sencilla y rápida. De esta forma no les va a suponer una novedad en cuanto a recursos, puesto que ya están familiarizados con ellos. Pero, aún así, la necesidad detectada hace que se tenga que producir una planificación y una recaudación de recursos y de organización con el fin de que esta hipótesis planteada pues, fluya de una forma determinada. En relación al siguiente punto, análisis y discusión, como ya se ha justificado anteriormente, uno de los grandes cambios que protagoniza la metodología ABP es el de los cambios de rol del alumnado y del profesorado. De esta forma, en una metodología ABP y añadiendo e-learning, el alumnado se convierte en una persona más activa, más partícipe de su propio aprendizaje, y el docente es un observador, es un guía y es un acompañante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo con el análisis, decir que tras una exhaustiva revisión de la literatura existente sobre la ABP, se ha visto que existe gran cantidad de información al respecto, sobre todo en metodologías activas y en metodología de ABP en particular, pero siempre desde una modalidad educativa presencial. ¿Qué ocurre? Que la información al respecto disminuye cuando se integra la modalidad e-learning con esta metodología en concreto y con sus destinatarios, que es la educación primaria, sexto de primaria más específicamente. Ya que sí que es posible que en una aula presencial se utilicen las ABP con TIC, pero lo que se plantea con este DFM es partir de las nuevas tecnologías llevando a cabo una modalidad e-learning para llevar a cabo los contenidos curriculares partiendo de los intereses del alumnado y teniendo como base siempre las circunstancias que han dado origen a este TFM. Todo ello ha dado lugar a una reflexión, y es que siguiendo a Basilota Gómez Pablos 2018, es necesaria la existencia de un gran documento que incluya proyectos de ABP con TIC realizados en nuestro país o fuera de él que justifiquen y argumenten las grandes posibilidades de esta hipotética intervención educativa. También se han obtenido una serie de conclusiones, como la necesidad de la formación docente permanente, la argumentación de una modalidad e-learning, puesto que todavía estamos muy encajonados en la modalidad presencial. Se han expuesto los beneficios de la suma de esta metodología de ABP y de TIC. Y también se ha concluido dando respuesta a una hipotética situación con el fin de fundamentar la necesidad detectada como es la pandemia mundial. Y también se puede adaptar a una modalidad e-learning con los recursos existentes, puesto que cada centro educativo ya dispone de un dominio, por ejemplo, con cuenta Google, cuyas herramientas gratuitas permiten esa interactividad entre profesor-alumno que daría lugar a esa modalidad totalmente e-learning. Pero también tenemos una serie de limitaciones que hemos encontrado: la falta de información sobre ABP y TIC de forma complementaria, no paralela, que la modalidad online viene destinada fundamentalmente a edades superiores, que existe literatura sobre ABP con la incorporación de las TIC, pero no en modalidad online, sino en modalidad presencial. Y que mucha información sobre la integración de las TIC en el aula presencial tiene lugar, pero no es trasladada al aula virtual.
que es, digamos, la situación concreta en la que nos encontramos. Y, por supuesto, la no existencia de un dossier con experiencias de EDP llevadas a cabo en modalidad online que justifiquen lo que estamos pretendiendo hacer en este presente documento. Las líneas futuras que se pueden trabajar a partir de este TFM son reflexionar sobre cómo afecta emocionalmente el confinamiento a los niños, continuar el trabajo adoptando esta metodología en la formación online destinada a diversas edades, no solo a las superiores, centrarse en la adquisición de la competencia digital por parte del alumnado, llevar a la práctica en periodos vacacionales, por ejemplo, en Navidades, con el fin de recoger resultados fiables que justifiquen su puesta en marcha a estas edades y profundizar esta metodología con edades más tempranas. En definitiva, el estado del futuro depende principalmente de la intención por parte del profesorado de cambiar el modelo educativo actual y, en segundo lugar, la necesidad de disponer de los recursos suficientes para poder llevarlo a cabo, no solo en cuanto a recursos materiales, sino también haciendo referencia a habilidades, estrategias y destrezas por parte de ambos protagonistas, docentes y discentes. Para finalizar, Vergara Ramírez y Pérez Gómez 2015 llevan a cabo la siguiente conclusión. Vivimos una época apasionante en términos educativos. Nunca hasta ahora había cambiado tan rápido la forma de acercarse a la comprensión del mundo y de comunicarse. Nunca había existido la sensación de que el conocimiento está al alcance de la mano, de un clic. Y lo que es más importante, nunca hasta ahora habíamos tenido tanto poder en la construcción de nuestro propio aprendizaje gracias al desarrollo de la tecnología de la conectividad. En resumen, tras estas afirmaciones queda reflejado que la sociedad es consciente de la problemática existente, del desfase producido entre la resolución del ámbito educativo, entre la evolución del ámbito educativo en relación a otros ámbitos como el científico, que está mucho más avanzado, del mismo modo que queda plasmada la integración de las TIC en las aulas, pero no su implementación. Es decir, para generar un cambio educativo de tal calibre, con las características mencionadas en el presente documento, es cuestión de tiempo que la escuela alcance las posibilidades que las metodologías activas y las TIC nos ofrecen, junto con la iniciativa y planificación por parte del profesorado al frente. Con esto doy por finalizada la defensa de mi exposición virtual. Quisiera agradecer toda su atención y finalizo con la exposición de la bibliografía utilizada para la realización de la presente defensa. Un saludo y muchas gracias.